Queridos colegas, muy buenas noches. Estamos en una jornada más para poder realizar la capacitación referente al área de ciencias sociales. Por favor, me confirman cómo estamos recepcionando la señal, por favor. Se le escucha bien, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eh, abordaremos entonces la temática que tenemos para hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Estamos escasos, ¿cuántos días? Mañana, jueves, viernes, ¿no? 2 días y algo más para esa fecha clave del examen de ascenso de categoría, ¿no? Desearles todas las vibras positivas para cada uno de ustedes a fin de que puedan dar una evaluación óptima, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, por favor, ¿me confirman cómo estamos compartiendo? Si estamos compartiendo perfectamente la pantalla, ¿me confirman, por favor? Desde Tarija se lo ve muy bien. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para Tarija, la hermosa tierra Chapaca. Justamente La chula vamos y a, buena, la chula y justamente, buena. justamente vamos a hablar una de las cartas, ¿ya? Eh, que eh, escribe, ya es referente a Tarija. Francis O'Connor, si no me equivoco, es el que escribe a Tarija, ¿no? Y compara con la tierra o con el pueblo de Irlanda, ¿ya? Un saludo para Tarija entonces. Ahora sí, a ver, vamos a admitir, les ruego unos segunditos más, por favor. Vamos a ir admitiendo a nuestros colegas que van entrando paulatinamente a la sala. Ya, ahora sí. Lo que hoy vamos a tratar, esto también obedeciendo a ustedes, respetando y tomando en cuenta la sugerencia por parte de ustedes, es respecto a las cartas ya para comprender la historia de Bolivia, ¿no? Justamente uno de los textos eh, que nos pide, ¿no? El Ministerio de Educación referente a los docentes de ciencias sociales es haber leído esto. ¿Ya? Justamente también en mis manos tengo el texto. Yo soy muy amante de los textos, le comento, ¿no? Soy medio, a ver, medio tonto. No soy tan amigo, digamos, de los textos digitales, ¿ya? No se me complico, no es lo mismo leer en una tablet para mí o que leer en una PC o en la laptop, que leer en vivo y en directo, ¿no? Entonces, por eso yo soy muy amante de los textos y coleccionista también, especialmente los textos que tienen que ver en ciencias sociales. Y ahí estamos, ahí estamos. Este textito lo ha adquirido igual el año 2017, 18, ¿no? Es una de las que ha salido también en sus primeras épocas, este texto de Cartas para comprender la historia de Bolivia, cuyo compilador es Mariano Baptista Gumucio, ¿no? Es el compilador, no es autor, sino compilador, puesto que estas cartas ya se han dado, ¿no? Lo que hace Mariano Baptista es compilar, ¿no? Claro, un trabajo también muy arduo. ¿Por qué? Porque no están pues al alcance de todos, digamos, las diferentes cartas, ¿no? Es un poquito complejo encontrarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tarea del compilador también es no más compleja, ¿no? Respecto a la elaboración de un texto. Ya, esta es la edición bueno, el libro número 8 en lo que corresponde historias y geografías. Creo que ha sido el número 15 en salir, ¿no? En la Biblioteca del Bicentenario. ¿Se recuerdan? Hemos hablado el día no ayer, antes de ayer hemos hablado de la Biblioteca del Bicentenario, ¿verdad? Entonces, esta es también una de las obras del Bicentenario. Este texto se ha producido por primera vez el año 2013, ¿no? Esto bajo auspicio de Sofro Oruro, ¿no? Luego se ha agotado ese año y al año siguiente, el 2014, se vuelve a sacar la segunda edición bajo el mismo auspicio de Sofro Oruro,
¿Ya? Hasta finalmente la tercera edición que tenemos, esta es la tercera edición, ¿no? La de la Biblioteca del Bicentenario. Muy bien, admitiremos a todos, correcto. Admitir a todos. A ver, sí, se están uniendo, ahora sí. Ya, entonces lo que tenemos es la tercera edición. El autor, Mariano Baptista Gumucio. Arrancamos entonces. Es muy interesante, les comento, eh, explorando estas cartas, vamos a encontrar cositas muy interesantes, ¿no? Hasta curiosas. Hablaremos del autor. Es importante siempre hablar un poquito sobre el autor para conocerle, ¿no? A este señor Mariano Baptista Gumucio. Por cierto, es el bisnieto, ¿ya? Nosotros como historiadores sabemos que en la época de los conservadores, ya después de Pacheco, Arce, ¿no? Eh, ha sido un presidente de la República, ya su bisabuelo sería del mismo nombre casi, ¿no? Mariano Baptista Caserta, ¿ya? Mariano Baptista Caserta. Justamente Mariano Baptista Gumucio es el bisnieto del expresidente, ¿no? Mariano Baptista Caserta siempre tenía ese dote, dice, ¿no? De orador, de un orador con elocuencia, tenía ese dote por la historia, ¿no? Amor hacia la historia, etcétera. Y justamente sale, ¿no? El bisnieto también con esos genes de que han venido del bisabuelo, escritor y historiador, ya, inclusive, ¿no? Estudió Derecho, dice, en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y también en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿ya? Sin embargo, no logró culminar, creo, con todo éxito, ¿no? Y también tiene estudios en literatura inglesa en lo que es en el City of London College de Inglaterra, ¿no? Entonces, es uno de los referentes, ya Mariano Baptista Gumucio, en el ámbito de historia y también en el ámbito de la literatura, ¿no? Tiene más de 10, sí, más de 10 publicaciones, o sea, libros, y en cuanto a publicaciones, artículos, tiene mucho más todavía, ¿no? Si hablaríamos un poquito sobre, a ver, no sé si está acá, no, creo que no he colocado acá, si hablaríamos, no, no está acá, si hablaríamos sobre su trayectoria, por ejemplo, ha sido director de lo que es la biblioteca en Sucre, también aquí en La Paz. Ha sido inclusive ministro ya de Educación bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, ya justamente él ha sido uno de los ideólogos, ¿no? No sé si se recuerdan los que somos de esa generación, ya, se daba textos al igual que ahora, ¿no? Unos textos bien compilados en la época de Jaime Paz Zamora, ya justamente el ministro de Educación era Mariano Baptista Gumucio, ya que ha encabezado, ¿no? Todo este operativo de dar los textos a las diferentes unidades educativas, ¿no? Bajo el lema de la educación es tarea de todos, ¿no? Eso es lo que podemos referir con respecto, inclusive así cónsul, ¿no? Así cónsul, embajador, ha ocupado nomás cargos administrativos en la función pública en distintos lugares. Muy bien, hablaremos ya netamente del libro, decíamos, para nuestros colegas que recién están incorporándose a la sala virtual. Hoy vamos a hablar sobre este hermoso texto que lo tengo en mis manos, que titula Cartas, ¿no? Cartas para comprender la historia de Bolivia del compilador Mariano Baptista Gumucio. Decíamos también que esta es una obra producto de lo que es la Biblioteca del Bicentenario. De hecho, es la tercera edición, les decía, la primera edición ha salido el año 2013 bajo el auspicio de Sofro Oruro y se agotó esa primera edición que salió, a ver cuántos ejemplares. No indica acá cuántos ejemplares, pero se agotó y al año siguiente se ha visto la necesidad de sacar una segunda edición bajo el mismo auspicio de Sofro Oruro y la última que tenemos es la edición del año 2016, que ha salido ya bajo la cobertura de lo que es la Biblioteca del Bicentenario. Muy bien. En este texto, lo que vamos a encontrar son, como su nombre lo indica, cartas.
las diferentes cartas, hasta cartas curiosas, ¿ya? Hasta cartas tristes. A ver, vamos a dar lectura, por ejemplo, casi me hace derramar lágrimas, ¿no? Al momento de repasar, por ejemplo, la carta que escribe Ernesto Guevara de la Serna, conocido como Che Guevara, en la que le escribe a sus hijos. Triste, ¿no? Le dije, nunca dejen de ser revolucionarios, por ejemplo, le dice. ¿No? Y el mismo Ernesto Guevara le escribe a su padre, por ejemplo, a sus padres, donde se pide perdón, ¿no? Porque no ha podido ser, dice, un buen soldado ni un buen médico, ¿no? Me he ido mal, pero no me arrepiento de ser soldado de la revolución, ¿no? Le indica, ¿no? Cartas tristes. La carta, por ejemplo, que escribe Juana Azurduy de Padilla, lo que va a ser el Consejo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, igual. Mi desgracia, dice, ¿no? A la carta también que responde, por ejemplo, a Baroa, ya al general, no general, sino a Ladislao Cabrera, porque Cabrera le había pedido que apoye para la defensa de Calama, y a Baroa, ¿no? Viendo acá la carta, responde efectivamente, decía, te voy a ayudar con una roba de azúcar, dice, no, o sea, miren, ¿no? Seguramente para el momento ha sido pues una ayuda muy sustancial, ¿no? A ver, vamos a repasar todas, no vamos a poder, no vamos a poder abarcar, colegas, eso debemos estar conscientes, pero vamos a tratar de abarcar las partes más relevantes, ¿no? Al menos que yo considere más relevantes. Este texto está dividido en tres partes historiográficas, ya, o sea, lo divide en tres partes, ¿no? De acuerdo al criterio del autor, seguramente, ¿no? Una primera parte historiográfica es desde de la colonia a la independencia, dice, ¿ya? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, cartas de Cristóbal Colón hacia el rey, ¿ya? En la cual le cuenta sobre las cosas que había, todo eso. Vamos a encontrar cartas, por ejemplo, de un cura que cuenta ya a su majestad con respecto a que Pizarro y Almagro no se entendían, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de lo que es la guerra de independencia, vamos a encontrar las cartas, ¿ya? Vamos a encontrar las cartas, a ver, de Juana Azurduy de Padilla, ¿no? Lo que les dije, está tristemente la señora, dice, mi desgracia, tuve que abandonar, ¿no? Etcétera. Vamos a entrar las cartas ya dentro, en la segunda etapa, los primeros años de la República. Esta primera parte de la colonia a la independencia comprenden 24 cartas, ¿ya? 24. Vamos a analizar por unos 10. La segunda parte comprende los primeros años de la República, más o menos data hasta 1900 y pico. No, perdón, hasta finalización del año 1900, ¿ya? Y consta de 39 cartas. Vamos a analizar igual algunos. Y en el siglo XX, ya es la tercera parte, donde comprende 44 cartas, ¿no? Es a partir de 1900 ya para adelante, ¿no? De acá, por ejemplo, está la carta de, ¿cómo se llama ¿cómo se llama este ministro plenipotenciario chileno, ¿no? En la cual indica, está en el libro del mar, ¿ya? Dice, Bolivia ha perdido la guerra, ¿no? Ha perdido la guerra, y como ha perdido la guerra, no ha tenido con qué pagar, dice, y ha pagado con el litoral, dice, ¿no? A Abraham Koenig, ya, Abraham Koenig, la carta de Abraham Koenig a el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, ¿no? La carta de Abraham Koenig. Ya. Arrancamos entonces, total son 107 cartas, el texto consta de más de 460 páginas, eso podemos decir en cuanto a la estructura. Arrancaremos con la primera parte entonces de lo que es de la colonia a la independencia. La primera carta, ya, trata del descubrimiento del Nuevo Mundo, se titula así, Descubrimiento del Nuevo Mundo, y habla sobre la carta de Cristóbal Colón al rey Fernando el Católico. Esta carta data del 15 de febrero del año 1493. En ese sentido, miren, sabemos que Colón llega el 12 de octubre, ¿no? Octubre, unos mesecitos después, escribe esa carta a el rey Fernando el Católico, ¿no? Entonces,
acá explica, ya en esta carta, le explica cuál ha sido su travesía, ¿no? Eh, en esos más de 60 días, ¿no? Navega, porque parte el 3 de agosto, ¿no? Del puerto de Palos, ya, y navega más de 60 días hasta que ha encontrado tierra, ¿no? Toda su travesía le cuenta también qué cosas ha encontrado, le cuenta también con qué nombres ha bautizado, ¿no? Las diferentes islas que ha encontrado en su camino y hacia dónde se ha ido, ¿no? Y qué tipos de especies, qué tipos de riquezas existe en este territorio, ¿no? Le cuente ahí al rey Fernando el Católico. La segunda carta que nos habla este texto es la captura del Inca Atahualpa. Quien escribe esta carta es un soldado español de nombre Gaspar. Lo escribe a su padre Martín de Gárate, ¿no? Y esta carta fecha del año 20 de, perdón, de la fecha 20 de julio de 1533, ¿no? Eh, Ahí le cuenta, ¿ya? Cómo ha sido capturado Atahualpa, ¿no? Acá nos habla de que ha sido una figura, un líder aparentemente de los indígenas, ¿no? Indica, y ha sido capturado. Y miren, ¿no? Su sorpresa le cuenta, dice, ha ofrecido una inmensa cantidad de oro y plata ya para su rescate. Aún así, sus seguidores no le han dejado, dice, ¿no? Y ha sido grande la sorpresa de nuestros comandantes, en la cual, no dice por ambición, indica, pero que pensaron, si lo dejamos a este, solo vamos a tener esa cantidad que nos ofrece, pero si nosotros buscamos por nuestra cuenta, vamos a encontrar mucho más, ¿no? Y encima le manda un dinerito, dice, no, ahí, señor, allá envío a vuestra merced, dice, así se dirige en esta parte, miren, señor, dice, allá envío a vuestra merced 213 castellanos de buen oro, ¿no? Era tipo pesotes, en una barra con una persona honrada de San Sebastián, ¿no? En Sevilla lo hará moneda y se lo llevará, y más bien le enviará a vuestra merced, sino que lleva mucho dinero de otras personas y no pudo llevar más, el cual se llama Pedro de Anadel, porque le conozco y es persona que dará a vuestra merced. Por eso le rogué que me hiciese merced de los llevar, ¿no? Interesante, le manda dinerito más el soldado, ¿ya? Le manda esas pesetas de oro hacia España, donde se encontraba su padre, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre las diferencias entre Almagro y Pizarro, que es la otra carta que también está consagrada acá, ¿no? Escrita en este texto, donde dice, titula Cartas para comprender la historia de Bolivia, ¿no? Esta carta, ya de las diferencias entre Almagro y Pizarro, ha sido escrita por el obispo de Tierra Firme, se llamaba así, obispo de Tierra Firme, ya, Tomás de Berlanga, perdón, al rey Fernando el Católico. No hay la fecha exacta de la carta, pero sí el mes es en febrero de 1536, donde le cuenta, ¿no? Le cuenta sobre las vivencias que se realiza, ¿no? Y miren, una parte vamos a leer, dice, soy obligado y debo a mi rey y señor, y no sin harto escrúpulo, por ser yo eclesiástico, por lo cual yo suplico a vuestra majestad tenga respeto en la persecución de estos negocios, a que lo soy, y que mi intención no ha sido ni será hacer mal a nadie, ni que contra nadie se proceda criminalmente. Y así lo suplico a vuestra sacra majestad, y así lo protesto, y con el acatamiento que debo, si es necesario, es lo que requiero tanto cuanto de derecho debo. Miren, cuenta, por ejemplo, acá, que poco a poco, si bien eran amigos, porque vienen amigos, Almagro, Pizarro, los hermanos, ¿no? Pizarro, dice que la ambición, la codicia, el querer encontrar más o el querer acaparar más bienes,
ya, que pertenecían a los indígenas y en su calidad de adelantados querer acaparar más, ha generado, dice, ya una controversia entre ellos, ¿no? A tal grado que se busca, esa parte ya lo sabemos, ¿no? Que nace una enemistad entre ellos, se matan entre ellos, ¿no? El conflicto nace entre ellos. Lo que hace esta carta es contar, ¿no? Al rey Fernando el Católico, ¿no? Este señor obispo. La siguiente carta es referente a las riquezas de Potosí y Porco. ¿Qué es Porco? Potosí, bueno, o sea, ya se había descubierto el Cerro Rico, y también Porco en Perú, ¿no? Potosí en Bolivia, ¿ya? Entonces, en esta carta, ya el señor Pero, ya así se llama, Pero Rodríguez Portocarrero, ¿ya? Escribe a los reyes. Este señor escribe a los reyes también católicos en España el 1 de febrero del año 1557. Y en esta parte, ¿no? Habla sobre las diferentes riquezas, inclusive inimaginables, dice, ¿no? Seguramente ya empezaron a especular los españoles, ya una vez que han descubierto, especialmente Potosí, ya han empezado a especular de que había inmensa cantidad de minerales, ¿no? En ese sector, y empieza a contarle, ¿no? Este señor Pedro Rodríguez sobre las inmensas riquezas, ¿no? Inclusive acá, por ejemplo, pide refuerzo, dice que necesitamos refuerzos, no solo en la parte de control, dice, y en la parte para su cumplimiento, sino también habla acá sobre que debe haber, dice, refuerzos en la parte contable, porque mientras más va a ser el trabajo, ¿no? De la explotación de esas riquezas, mayor va a ser el descontrol, ¿no? Y lo que no queremos, eso dice, es eso, ese descontrol. Por tanto, solicito a su majestad, ¿no? Nos pueda enviar refuerzos a fin de que el trabajo sea efectivo. Luego, como refuerzo también a esa carta, ya años más tarde, el año 61, el 28 de abril del año 1561, mandan otra carta denominada La Plata de Potosí, ¿ya? Este señor, el que manda, así, es un comisario de nombre Ortega de Melgoza, ¿no? ¿A quién manda? También a los reyes, al rey, a los reyes que estaban en ese momento gobernando España, ¿no? Entonces, le cuenta ya sobre, más o menos refuerza esto a la primera carta que hemos tenido, le cuenta sobre las inmensas riquezas que presentaba, ¿no? Este lugar llamado Potosí, ya que habían bautizado con el nombre de Potosí. A ver, seguiremos entonces. Miren, nos vamos a encontrar otra carta, ¿ya? Otra carta de Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, el mismo eh, que ha escrito, ¿no? La famosa novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ya? El señor Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en España, escribe, ¿ya? Al presidente del Consejo de Indias. Esta carta data del 21 de mayo de 1590, en la cual solicita empleo en las Indias. Miren, es interesante. A ver, les voy a leer una primera parte. Dice, a 21 de mayo 1590, al presidente del Consejo de Indias, Miguel de Cervantes Saavedra, dice que ha servido a vuestra majestad muchos años en las jornadas de mar y tierra, que se han ofrecido 22 años a esta parte, ¿no? 22 años de servicio, particularmente en la batalla naval, donde le dieron muchas heridas, de las cuales perdió una mano de un arcabuzazo, ¿no? Y al año siguiente fue la batalla de Navarino, y después a la de Túnez y a la Goleta. Y viniendo a esta corte con cartas de don Johan y del duque de César, para que vuestra merced le hiciese merced. Fue cautivo en la galera del Sol, y un hermano suyo que también ha servido a vuestra merced en las mismas jornadas, y fueron llevados
a Argel, donde gastaron el patrimonio que tenían en rescate y toda la hacienda de sus padres va contándole, ¿no? Cuál ha sido la vivencia y por tanto ya en la parte final, ¿no? Pide y suplica, dice. Mira acá está. Pide y suplica. Muy bien, a ver, admitiremos a todos los colegas. Pide y suplica humildemente cuanto puede a vuestra merced sea servido de hacerle merced de un oficio de las Indias, de los 3 o 4 que al presente están vacíos, que es uno en la contaduría del nuevo reino de Granada, o la gobernación de la provincia del Soconusco en Guatemala, o contador de las galeras de Cartagena, o corregidor en la ciudad de La Paz. ¿No? Qué interesante. Mira, le pide trabajo acá, ¿no? Pide al Consejo de Indias el trabajo, ¿no? Cartas muy interesantes. A ver, esta también no deja de ser interesante. Miren, a ver, vámonos más adelante. Aquí hay más cartas, no lo tomé tan relevantes. Vamos a irnos a la carta de amenaza con tomar represalias. Aquí se van a admirar. Ya, es la carta número 9. Esta carta, ya que titula amenaza con tomar represalias, ha sido escrito justamente por Túpac Katari al superior de San Francisco, a un cura, ya, a un cura, ¿no? De San Francisco. Esta carta data del 9 de abril de 1781, ¿ya? Y miren, ¿no? Interesante, a ver. Muy reverendo padre, maestro, predicador de la orden de nuestro padre San Francisco. Por esta se servirá vuestra paternidad de amonestar y avisar, y se anoticiarán unos a otros, vista esta y mande a recoger todas las armas que están en nuestra contra, como son las bombas y escopetas, y todas las armas ofensivas que están en nuestro daño. Pues les advierto, si ejecutando esto se hacen obedientes y leales, estoy muy pronto a sosegarme y no hacer ninguna operación, porque mi ánimo era acabar del todo y volverlo todo en ceniza. Y así no desprecien esta mi advertencia. Y si a lo contrario hicieron, se les pasará a horca y cuchillo. Y por lo que, con condición de que se me entreguen todas las armas ofensivas a todas las entradas y se abran para que no haya ninguna novedad. No, va advirtiendo. No, si no van a hacer esto, si no van a hacer, miren, yo voy a hacer esto, dice. ¿Y saben qué me gustó al final? Caramba, yo digo, a veces hay que tener mucho valor. Claro, sabemos que ha llevado ese nombre, pero mira, firma acá, ya dice al final, dice ahí, yo, ¿no? Firmando yo, el señor virrey Túpac Katari. ¿Qué les parece? No, sabíamos que, claro, ha asumido el mando de virrey, ¿no? Y virreina Bartolina Sisa, pero acá ya lo tenemos en carne propia. A ver, nos quedan 10 minutitos, ya saben, colegas, van a volver a ingresar en el mismo enlace, por favor, ¿ya? ¿Quién es y qué se propone Túpac Katari? ¿No? Es otra de las cartas también que viene más adelante. Esta carta ha sido escrita por el fray Matías de la Borda al comandante español Sebastián Segurola. Esto data del 30 de mayo de 1781. Esto ya en pleno escenario, cuando Túpac Katari se había propuesto, ¿no? Realizar el cerco a La Paz, ¿no? Estamos ya en ese escenario. Justamente en esta carta, Fray Matías de la Borda lo que explica es ese aspecto, ¿no? Es una carta relativamente larga, ¿ya? Y explica esa situación, ¿no? Por ejemplo, dice acá, Katari partió por segunda vez para Sicacica, y hay puntos suspensivos, dice que no se entiende en el manuscrito. Su mujer quedó reinando con el mando y demás disposiciones, como fue una de ellas haberle remitido auxilio de 1000 y tantos indios, y como casualmente, o más bien a consecuencia de un aviso mío, hubiese salido la tropa de infantería y caballería por el lado de la capilla, ya por ver si entraban algunos ganados, o ya para hacer prisionera a la India, ¿no? Se refiere ¿cómo se llama? Bartolina Sisa, ¿no? Entonces ahí le cuenta cuál es el plan ya que se propone, ¿no? Túpac Katari, ¿no? Al decir quién es, se refiere que es un, ¿cómo se llama esto? Es un
es un rebelde, ¿no? Es un rebelde que está, ¿cómo se llama esto? Que está agitando, dice, a varias poblaciones, a varios indios de ese lugar a levantarse, ¿no? Entonces, por tanto, ya hay que ejecutarla, desde ahí va la cosa, ¿no? Hay que ejecutarles. Vamos con la siguiente carta, la reforma educativa. Eso también es interesante. Miren, creo que sería uno de los antecedentes de reforma educativa para quienes van a hacer alguna tesis ya en algún diploma, bueno, alguna monografía en algún diplomado o alguna tesis en posgrado. Tomen en cuenta este antecedente, ya, reforma educativa titula la carta. Escribe Francisco Javier de Lerchundi a presidente del Consejo de La Plata, ya Consejo de La Plata. Nos referimos al Consejo de, a ver, no especifica si es de Charcas. Yo presumo que si se trata de Consejo de La Plata, o bien es Charcas, o bien está hablando de lo que es el virreinato del Río de la Plata. No, no especifica acá. Ya. A ver, en esta carta, ya no se dirige así, dice, don José Eustaquio Ponce de León y Cerdeña, presidente del Consejo, el preceptor de primeras letras. Este señor, este Francisco Javier, era profesor, ya era profesor, era también un cura, ¿no? Cura, sabíamos que quienes ejercían la función de profesor en un principio eran los curas, ¿eh? Ya, y en la parte central sugiere, dice, por favor, haremos la siguiente reforma, dice, miren, este dato interesante. Uno, dice, que, como dicta la caridad, es indispensable la separación de los sexos en las escuelas. Ah, no, de ahí creo que al inicio de los colegios netamente de varones y los famosos liceos, a fin de evitar los inconvenientes que saltan a los ojos de la dormida inocencia. ¿No? Qué interesante. Dos, que para efectuar esta intención pide el público una matrona de probidad y demás calidades que requieren destino tan recomendado. Que la nombrada, ¿no? Sigue sugiriendo que la nombrada precisamente sea dotada con la asignación correspondiente, a fin de que las niñas pobres logren la enseñanza, que no podrían si les grabase con la pensión o contribución llamada pitanza. Miren, aquí hay un antecedente de que cobraban y se llamaba pitanza, no era la pensión o contribución. Que a más de esta, que será pública y con título en forma, se nombren algunas hasta el número que dicta la prudencia, con atención a la copia de las niñas que conceptuase la prudente regulación, pero examinadas conforme a derecho y destinadas al ejercicio en los barrios más cómodos para excusar las molestias e incomodidades que acarrean a la distancia. Son 14, ya son 14 las normas que propone. Y aquí propone algo bien interesante. Esto sería también el antecedente de un reglamento interno en la unidad educativa, o sería también el antecedente de lo que denominamos hoy en día el plan de convivencia. Miren, en el punto 12 dice que para la mejor estabilidad se formen reglas que necesariamente deberán observarse por las actitudes del ejercicio, ¿no? Indica de que deben, deben establecer una especie de reglamento interno. Interesante. Vayamos, la otra carta, la esclavitud de mojos. Se va a acabar, tenemos 4 minutos. La esclavitud de mojos, o moxos, como quieren. Esta carta ha sido escrita por Francisco de Viedma al virrey de Buenos Aires, ¿no? Al virrey del virreinato del Río de la Plata, o el virreinato de Buenos Aires. Es un informe ya que realiza este señor intendente Francisco de Viedma. Es un informe que hace con respecto a la esclavitud que estaban padeciendo acá en la parte del territorio veniano, ¿no? Los mojeños. Tanto mojeños trinitarios como mojeños ignacianos. A ver, ¿qué tenemos para adelante? Ya, hasta ahí hemos podido resumir las cartas de la... a ver, sigue ahí. Ah, independencia. Seguimos en la primera parte. Vamos a ver ahora la batalla de Ayacucho. Ya, batalla de Ayacucho. Vamos a ver esta carta escrita por Sucre, ¿no? Escrito a el excelentísimo Bolívar. ¿Dónde está?
Vamos a ver esta carta. Esta carta justamente ha sido escrita horas después, ya horas después de la batalla de Ayacucho, ya, por la tardecita, por la nochecita, claro, se ha escrito, ya. A ver, Ayacucho, diciembre 9 de 1824, de Antonio José de Sucre a Bolívar. Dentro de la parte principal, o sea, le informa todo el accionar de la batalla y también le dice ya a Bolívar, te voy a contar mañana, le dice. Acá te estoy informando, te estoy dando un parte rápidamente, ¿no? Y más o menos a la parte central sería esto. Le dice, mira, han pasado 4 horas desde que terminó la batalla, dice. Y diferentes cuerpos persiguen en los dispersos enemigos en varias direcciones, o sea, seguían persiguiendo a los enemigos. Por este momento, el Ejército Libertador ofrece a vuestra excelencia como un trofeo en Ayacucho. Miren, le da los resultados. Le dice, 14 piezas de artillería han sido quitados a los españoles, 2.500 fusiles, más de 1.000 prisioneros y algo bien importante, entre ellos el virrey La Serna. Ya cae prisionero, sabemos, ¿verdad? Y 70 jefes y oficiales, más de 1.400 cadáveres de los españoles y heridos enemigos y multitud de otros elementos militares. Te voy a contar mañana, le dice. Calcula vuestra pérdida entre 800 a 1.000 hombres han perdido, ¿no? Pero la mayor parte herida y entre ellos 30 jefes y oficiales. No hay tiempo para hacer detalles, le dice. Voy a contarte mañana, ¿no? Dios guarde a vuestra excelencia, excelentísimo señor, ¿no? Antonio José de Sucre. Interesante. Esta carta es triste. A ver, no sé si termino. A ver, creo que voy a terminar, espero terminar. Tengo un minuto. Mi deplorable y lastimera suerte, dice Juana Zurduy de Padilla, a las juntas provinciales de Salta, Formosa, 1825. Creo que no voy a terminar. Lo cortaremos, a ver cómo se llama, a ver, o hablaremos, a ver hasta que... Esta carta ha sido escrita, hemos dicho, por Juana Zurduy de Padilla, a las juntas provinciales de Salta. Sabemos muy bien que Juana, después de haber luchado acá, se marcha hacia la parte norte de Argentina, hacia Tucumán, porque acá lastimosamente no ha recibido el trato que debería de recibir, ¿no ve? Acá le hemos pagado mal, ¿no? Había, creo que intereses políticos, intereses sectoriales, hasta individuales, que han hecho, han logrado la relegación de Juana, ¿no? Pese, miren, Bolívar, ya Bolívar cuando llega acá a Bolivia, ¿no? Indicó de que a quien deberían de llamarle, deberían de darle premios y esta patria debería de llamarse Juana, Juana Zurduy y no República de Bolivia, porque esta es una de las mujeres dignas que ha